expectantes por sus declaraciones, doctor, en sentido de que el CONADE estaría impulsando una iniciativa de, vamos a llamar, fiscalización, de control, de apoyo al padrón electoral. Evidentemente, se trata de eso porque este es un tema que como CONADE lo abordamos ya en el mes de marzo, tal es así que el 10 de marzo nos dirigimos con una nota al Tribunal Supremo Electoral para que se nos permita tener acceso al padrón. Bueno, demoró un poco la respuesta y bueno, después, bueno, idas y venidas y todo lo que para ellos significaba priorizar las elecciones, dijeron en principio que todo estaba, que teníamos un padrón saneado y que se debería trabajar en consecuencia. Pero nuestra observación no era al proceso en realidad, sino al padrón mismo. De manera tal que a estas alturas y pasadas las elecciones, María René, consideramos que es muy importante hacer un trabajo mediante una auditoría especializada para que CONADE de manera independiente haga esta auditoría al padrón electoral. Estamos en ello, todavía tenemos algunas tareas que cumplir, como por ejemplo trabajar con identificar una consultora especializada en la temática, aquella que convenga al objetivo y a los fines que tiene CONADE para hacer este trabajo técnico. Después tendrá que ser, y vamos a trabajar en los términos de referencia, que significa la metodología, los temas, metodología y el tiempo que va a implicar esto. De manera tal que nuestra contribución va a ser precisamente en esa línea, en la perspectiva, María René, de contribuir a profundizar la democracia. Doctor, estamos partiendo de una hipótesis, y esta hipótesis es: ¿el padrón está observado por? Bueno, en realidad han habido, no es un tema que solamente se limita a este año. El problema es que tenemos, ellos cuando nos respondieron el Tribunal Electoral dijeron que es un patrón confiable. Se basaron también en la información que diera en su momento una comisión especializada de la OEA que ha dado también su criterio técnico sobre el tema, estableciendo en términos cuantitativos de lo que es el padrón, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, evidentemente nosotros pensábamos de que eso, si bien es una constatación, no obstante, es muy importante que para que el padrón esté totalmente saneado, es muy importante perdón, que tenga estos elementos de abordaje cualitativo para que con criterios especializados en la temática, la consultora independiente nos diga dónde aquello que podríamos manejar como hipótesis o como presunciones, ¿no es cierto?, verlo eso en la realidad. Lo cierto es que cuando se ha hablado tanto del padrón electoral, comprenderá María René que este es un tema que ha dado lugar a muchos comentarios, claro. Pero bueno, mucha gente también decía que hay pruebas, pero cuando se les pidió que presentaran las mismas, no hubo. Otra cosa son las dudas, las susceptibilidades. Pero no obstante, es importante que esto, en la línea de seguir trabajando desde un rol de fiscalización que está asumiendo CONADE, permita también a CONADE el Tribunal Electoral para que podamos cumplir con nuestro cometido. Es muy importante tener certeza plena sobre el padrón electoral como una base de la instancia donde los bolivianos tendemos a dirimir nuestras diferencias. Precisamente al inicio de esta semana tuve oportunidad de conversar con el doctor Carlos Bert a propósito de un trabajo que él estaría realizando con relación al padrón electoral. Y si bien él no podía comentarnos y darnos una precisión de datos, porque es un proyecto que lo está trabajando y es una consultoría, él adelantaba algo en el estudio abierto que me dejó preocupada, porque hablaba del crecimiento del padrón electoral
en muchos casos del 150%, del 200%, y decía que no había una justificación, digamos, que sea correlativa, porque había comparado estos datos con los datos del INE, con los datos del censo y otros. Y claro, ahí uno dice, mientras más se aclare esto va a ser mejor, para que no hayan dudas, para que no hayan elementos que nos desestabilicen el caminar democrático, porque ciertamente la democracia es la mejor forma de gobierno, aunque no sea perfecta, doctor. Evidentemente, ¿no? Estamos en una situación que evidentemente preocupa, y estos elementos que usted está señalando, vertidos por el doctor Bert también, claro, son parte de un trabajo serio que hay que encararlo. Que esto debe ser entendido en la línea de mejorar, de cualificar, y que todas estas dudas que se han dado al momento ya de practicar la auditoría nos permita establecer a ciencia cierta qué de lo que se dijo es evidentemente real y dónde están las fallas, ¿no es cierto? Esto es un tema muy importante, por eso creo yo que en la medida que también el Tribunal Electoral entienda que esta es una labor a la que nosotros como ciudadanos o por organizaciones que están asumiendo un rol de control social, que además está apoyado, basado en la Constitución Política del Estado y la propia normativa del órgano electoral, nos va a permitir avanzar. Creo yo que este es un tema de capital importancia, María Elena. Le pido un favor, doctor, a medida que vayan apareciendo, ¿qué le digo? Avances en este propósito, tome contacto con nosotros o nosotros lo vamos a llamar periódicamente porque, reitero, es muy, muy importante y me sumo a las voces que piden que las cosas sean transparentes, claras, y mientras más claras, menos margen de acción para gente comedida, por llamarlo de alguna manera, que genera fake news, ¿no? Y llegan a hacerte dudar. Claro. Llegan a hacerte dudar porque plantean cuestionamientos que pueden sonar descabellados, basándose en datos reales, juegan con la percepción que uno puede tener. Apoyamos 100% esta auditoría y vamos a estar pendientes de la información que ustedes vayan a generar. Muchas gracias, doctor. Al contrario, María Elena, a usted y un saludo fraterno. El doctor Rolando Villena, ex defensor del pueblo, presidente del CONADE, hablándonos de la iniciativa que asume el CONADE de generar las formas, las condiciones para que se realice una auditoría al padrón electoral. Mientras más claro todo, mejor.